Mamá, voy a tener un bebé. Esas 5 palabras de Valeria rompieron 2 años de un silencio que me estaba matando por dentro. No importó que tuviera que manejar desde Taxco hasta la capital, solo pensaba en abrazar a mi hija y protegerla. Sin embargo, al cruzar el umbral de su lujosa mansión en Interlomas, el frío que sentí no era por el aire acondicionado, sino por la mirada calculadora de mi yerno Adrián. Soy Inés, una maestra jubilada que creía conocer el significado del sacrificio, pero nada me preparó para la telaraña de mentiras que encontré en esa casa. Hoy descubrirán cómo un hombre puede usar el amor como un arma, y hasta dónde es capaz de llegar una madre cuando su única hija está en peligro mortal. Antes de continuar, suscríbanse al canal y activen la campanita, sus historias nos ayudan a seguir adelante. He vivido toda mi vida en Taxco, Guerrero, en la casona de estilo colonial que heredé de mis padres y que ha sido el refugio de nuestra familia por generaciones. Los gruesos muros de adobe, con más de 2 siglos de historia, guardan el eco de mis antepasados. El patio central es un estallido de color, siempre lleno de macetas con geranios de un rojo vibrante y bugambilias moradas que trepan por las columnas de piedra. Desde la ventana de mi habitación, el paisaje es un sueño. Puedo ver cómo la plata de las minas parece reflejarse en las tejas de los tejados bajo la luz de la luna. Durante 35 largos años, entregué mi vida a mis alumnos en el Colegio Fray Juan de Zumárraga, justo en el corazón del pueblo. Tras dejar las aulas hace apenas 3 años, imaginaba que mis días transcurrirían entre la paz de mi jardín, las misas vespertinas en la parroquia de Santa Prisca y las tardes de lotería con mis vecinas de toda la vida. La soledad no me asustaba, al contrario, la abrazaba. Tenía mis rutinas, el cuidado de mis plantas y mis rosarios al caer el sol. Sin embargo, nada, absolutamente nada en ese mundo de calma lograba llenar el vacío punzante que dejó Valeria cuando se casó con Adrián y se desvaneció de mi realidad, como si el vínculo de sangre que nos unía se hubiera evaporado. Valeria siempre fue una mujer excepcional, brillante, decidida y poseedora de una luz interior que lograba cautivar a cualquiera. Estudió arquitectura en la UNAM, donde se graduó con honores, y pronto fue reclutada por una firma de gran prestigio en Interlomas, una de las zonas más exclusivas y frías de la capital. Yo rebosaba de orgullo por ella, mi niña, la primera de nuestra estirpe en alcanzar una carrera universitaria de ese calibre, trabajando en proyectos de millones de pesos y diseñando estructuras que ahora forman parte del perfil moderno de la ciudad. Conoció a Adrián hace 5 años durante un congreso sobre desarrollo urbano en Polanco. Él se presentaba como un consultor financiero impecable, de esos que jamás descuidan el corte de su traje italiano ni el brillo de su reloj suizo. Hablaba con una seguridad apabullante sobre inversiones en paraísos fiscales, propiedades de lujo en Miami y negocios complejos que mis oídos de maestra rural nunca terminaban de procesar. En la boda, una celebración opulenta en una hacienda de Cuernavaca con más de 300 invitados, Adrián representó a la perfección el papel del yerno ideal. Suegrita querida, me decía con una sonrisa tan blanca y perfecta que parecía irreal. Era el caballero definitivo, le abría la puerta del coche a Valeria. Brindaba por la prosperidad de nuestra familia y bailó el vals conmigo con una delicadeza que me hizo bajar la guardia. Quise creer, con toda mi alma, que mi hija había encontrado al compañero perfecto. Al principio, las apariencias se mantenían. Valeria me llamaba religiosamente cada domingo después de la misa. Me hablaba de sus planos, de las cenas en restaurantes donde los cubiertos valían más que mi pensión, y de sus viajes a destinos exclusivos. Pero, con una lentitud casi imperceptible, el contacto empezó a fracturarse. Las llamadas pasaron a ser quincenales, luego mensuales. Sus respuestas perdieron el calor, se volvieron mecánicas, vacías, como si estuviera recitando un guión escrito por alguien más. «Estoy bien, mamá», repetía. «Mucho trabajo. Adrián te manda saludos». Cada vez que intentaba organizar una visita a la Ciudad de México, surgía una excusa meticulosamente diseñada. Adrián tenía una junta vital con inversionistas extranjeros, estaban remodelando la casa y todo era un caos, o Valeria simplemente no se sentía bien.
Decían que el médico le había ordenado reposo absoluto. Había algo en su tono que me erizaba la piel, un temblor minúsculo, una pausa demasiado extensa antes de cada frase. Pero yo, en mi afán de madre, me convencía de que eran aprensiones mías, que los matrimonios jóvenes necesitaban distancia para crecer. Hace exactamente 2 años, durante las festividades de Día de Muertos, ocurrió nuestra última conversación antes de que el silencio se volviera una tumba. La llamé para que viniéramos a poner la ofrenda para su padre, quien nos dejó cuando ella tenía 14 años debido a un fallo cardíaco. Pero fue Adrián quien tomó el teléfono. Su voz, siempre melosa y controlada, me detuvo en seco. Doña Inés, mi esposa está descansando. El doctor insiste en que evite cualquier estrés. Usted sabe cómo son estas cosas, las visitas familiares pueden resultar agotadoras. Le pediremos que llame ella cuando se sienta con fuerzas. Después de eso, la oscuridad fue total. Mis llamadas caían directo al buzón. En WhatsApp, mis mensajes jamás mostraban las 2 marcas azules. Era como si mi única hija se hubiera esfumado de la faz de la tierra. No sabía a quién recurrir ni cómo romper ese muro de cristal. Tomasa, quien ha trabajado en mi casa de Taxco por más de 2 décadas y que ayudó a criar a Valeria, no dejaba de advertírmelo. Doña Inés, escúcheme bien, me decía con esa sabiduría que da la tierra. Los hombres que apartan a una mujer de su madre no tienen buenas entrañas. Mi comadre pasó por lo mismo en Iguala, y cuando por fin sacaron a la muchacha de esa casa, era una sombra, un fantasma de lo que fue. Pero yo me resistía a aceptar que mi Valeria estuviera en un peligro real. Era más sencillo, menos desgarrador, culparme a mí misma. Pensar que quizá yo la había asfixiado con mis cuidados o que ella estaba resentida por algún error que yo no alcanzaba a ver. Hasta que llegó aquella videollamada que lo destruyó todo. Era una noche de octubre, justo después de terminar mi oración. Estaba en la cocina preparando una infusión cuando el teléfono vibró con la señal de FaceTime. Ver el nombre de mi hija en la pantalla me robó el aire. Contesté con las manos tan trémulas que el aparato casi se estrella contra el suelo. Lo que vi me desgarró el alma. Mi hija, mi hermosa Valeria, antes tan llena de vitalidad, estaba irreconocible. Había perdido tanto peso que sus pómulos parecían querer romper la piel. Tenía unas ojeras violáceas, profundas, que resaltaban sobre su rostro pálido como la cera. Su cabello, ante su gloria, se veía opaco, sin vida, recogido de forma descuidada. Pero lo peor fue su mirada, estaba apagada, sin ese brillo que la caracterizaba. Sostenía entre sus manos unos zapatitos de bebé, tejidos a mano, de un rosa tierno con detalles blancos. Lloraba en un silencio absoluto frente a la imagen de la Virgen que le regalé en su primera comunión. Las lágrimas surcaban sus mejillas mientras intentaba articular palabra entre sollozos. Mamá, su voz sonaba quebrada, como un cristal roto. Voy a ser mamá. Adrián y yo esperamos un bebé. Ya tengo 3 meses. Hizo una pausa para limpiarse el rostro. Mi cumpleaños es este viernes. Cumplo 34 años. Por favor, mamá, ven a cenar. Necesito verte. Te necesito conmigo. En ese instante, la emoción me cegó. No vi las señales de alarma. No me cuestioné por qué el silencio terminaba justo ahora. No noté que sus ojos buscaban constantemente algo fuera de cuadro, con un nerviosismo animal, como si alguien la estuviera vigilando desde las sombras. No percibí que su temblor no era de alegría, sino de terror puro. Solo vi a mi niña pidiéndome auxilio a través de esos zapatitos rosas, y eso fue suficiente para que mis dudas se disolvieran. Amigas, cada historia que les narro nace de una profunda reflexión diaria, pero la plataforma solo se las mostrará si forman parte de nuestra comunidad. Toquen el botón de suscribirse y activen la campana de notificaciones para que nunca se pierdan un relato de justicia. Gracias por estar aquí. Los días previos al viernes se sintieron eternos, como si el tiempo se hubiera espesado.
Eran solo 4 jornadas, pero cada minuto pesaba como una losa de plomo. El sueño me esquivaba y el hambre desapareció, solo podía pensar en la imagen de Valeria y en su súplica. Le comenté los detalles a Tomasa el miércoles por la mañana. Ella frunció el ceño, dejando ver una preocupación genuina. «Doña Inés, esto no me gusta nada». «¿Por qué ahora? ¿Y un embarazo en ese estado?» «Si lo que me dice es cierto, la niña parece enferma, no encinta». «Tenga cuidado». Pero mis oídos estaban cerrados a las advertencias. La idea de ser abuela y recuperar a mi hija era un bálsamo que anulaba mi juicio. Pasé esos días en un torbellino de preparativos. Saqué mi mejor vestido azul rey, aquel que Valeria me obsequió hace años. Fui al salón de doña Beatriz para ocultar las canas que el sufrimiento de estos 2 años había sembrado en mi cabeza. Compré un regalo especial, un móvil artesanal con figuras de madera tallada que representaban la esencia de nuestro querido Taxco. El jueves por la noche preparé mi equipaje. No pensaba quedarme mucho tiempo, solo lo necesario para la cena y quizá un desayuno antes de volver a la paz de mi casona. Guardé el vestido, una blusa blanca con bordados tradicionales, mis zapatos de gala, el rosario de mi madre y una fotografía de Valeria cuando era pequeña, donde lucía esa sonrisa incompleta de cuando se mudan los dientes. Salí de Taxco a las 5 de la mañana del viernes, con el frío de la madrugada calando en los huesos mientras el cielo se aclaraba sobre las montañas. El trayecto hacia la Ciudad de México, considerando el tráfico denso al entrar por Interlomas, me tomó casi 3 horas. Conduje mi viejo Volkswagen Jetta con una mezcla de ansiedad y esperanza, atravesando Cuernavaca y Tepoztlán, observando cómo la vegetación de Guerrero cedía paso a la selva de asfalto y concreto de la capital. Mi mente era un hervidero. Repasaba la videollamada, los sollozos de mi hija y ese «te necesito, mamá» que resonaba en mi cabeza. Pero también regresaban los detalles inquietantes, su extrema delgadez, el temblor de sus manos y esa mirada que buscaba permiso en alguien más. Llegué a la ciudad cerca de las 10 de la mañana. El tráfico era una pesadilla de claxonazos y humo denso. Me tomó una eternidad llegar a Interlomas, esa zona de rascacielos de cristal que siempre me ha parecido ajena y hostil. Valeria y Adrián residían en Lomas de Chapultepec, en un fraccionamiento blindado con seguridad privada, cámaras en cada esquina y mansiones que son monumentos a la arrogancia financiera. En la entrada principal, un guardia me interceptó con frialdad. ¿A qué residencia se dirige? Vengo a ver a mi hija, Valeria Reyes. Vive en la casa número 42. El hombre consultó su terminal, marcó un número y me dejó esperando bajo el sol, sintiendo como el sudor de los nervios empapaba mi blusa. Finalmente, me permitió el paso. La calle Jacarandas era un desfile de opulencia. Mi Jetta viejo, con su pintura gastada, se sentía como un intruso entre tantos vehículos de lujo. La casa 42 era una estructura imponente de concreto pulido y ventanales inmensos. En la entrada pude ver un Audi Q8 negro y un Porsche Cayenne blanco, brillando bajo el sol. Estacioné y me quedé un momento en silencio, tratando de calmar los latidos de mi corazón. Me arreglé el cabello, me puse un poco de labial y respiré hondo, recordando las lecciones de calma del padre Sergio. Eran las 5:45. Había llegado antes de la hora acordada, pero la urgencia de ver a mi hija me quemaba por dentro. Bajé del coche y caminé hacia el portón de metal negro. Fue entonces cuando el destino decidió quitarme la venda de los ojos de la manera más brusca posible. A mi izquierda, vi a una mujer de unos 60 años salir por una puerta de servicio cargando una bolsa de residuos. Llevaba el uniforme reglamentario de empleada doméstica. Al verme, su rostro pasó del reconocimiento al pánico más absoluto. Era Ximena, la mujer que Valeria había contratado al inicio de su matrimonio. Ximena soltó la bolsa y se acercó a mí con pasos rápidos, vigilando las ventanas de la mansión como si temiera un disparo desde el interior. «Señora Inés», susurró con una voz cargada de urgencia, «no entre».
Por lo que más quiera, váyase ahora mismo de aquí. Me quedé helada. Mi mente no lograba procesar la escena. ¿Qué dices, Ximena? Valeria me llamó, me pidió que viniera por su cumpleaños. Está embarazada, voy a tener un nieto. Ximena negó con la cabeza y vi cómo las lágrimas asomaban a sus ojos. No hay ningún bebé, doña Inés. Es todo una puesta en escena. El señor Adrián la obliga a tomar cosas en el té para tenerla dopada, para que no pueda defenderse. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. ¿Mi yerno, el hombre de la sonrisa perfecta, drogando a mi hija? No entiendo, balbuceé. ¿Por qué me mentirían así? Ximena me tomó del brazo, apretando con fuerza. Porque él la obligó a llamarla. Escúcheme bien, porque no tengo tiempo, están planeando matarla a usted esta noche. Van a hacer que parezca un accidente. Mi corazón se detuvo. Las palabras matarla y accidente flotaban en el aire contaminado de la ciudad como una sentencia. Hace 2 días escuché al señor Adrián por teléfono, continuó Ximena atropelladamente. Decía que después de esta cena, todo sería de ellos. Hablaba de su casona en Taxco, de convertirla en un hotel boutique para ganar millones. Mencionó un seguro de vida que usted tiene y dijo que sería muy fácil que una señora mayor tropezara desde el balcón del 2.º piso después de un par de copas de vino. Cada frase era una puñalada. Mi hogar, el legado de mis abuelos, visto solo como una inversión. Y mi vida, tasada en el valor de una póliza de seguro. Valeria era mi única heredera, pero mi hija jamás participaría en algo así. Ella me ama, dije, más para convencerme a mí misma. Es mi hija, Ximena. La mirada de la mujer se llenó de una compasión dolorosa. Doña Inés, la niña Valeria ya no existe. Ese hombre la ha quebrado durante 2 años. La tiene aislada, le controla la comida, la ropa, todo. Le ha lavado el cerebro diciéndole que usted solo quiere controlarla y que nunca la quiso. Ella está prisionera de su propia mente y de las sustancias que él le da. La tiene tan confundida y asustada que ahora ella hace todo lo que él le ordena, sin cuestionar nada, como una autómata, continuó Ximena con un hilo de voz. Escuchar aquello me partió el alma en 1000 pedazos, pero también encendió una chispa de lucidez que no había sentido en años. Pensé en mi niña, en la Valeria que yo crié en Taxco, esa joven brillante, de voluntad inquebrantable, que parecía capaz de conquistar cualquier cima que se propusiera. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? ¿Cómo pude ser tan ciega ante las señales de auxilio que, ahora lo entendía, me enviaba en cada silencio? Ximena, si todo esto es verdad, ¿por qué no me buscaste antes? ¿Por qué esperar a que estuviera frente a este matadero? Pregunté, sintiendo que el frío de Interlomas se me metía en los huesos. Ella se limpió las lágrimas con el borde de su delantal, mirando aterrada hacia las cámaras de seguridad que custodiaban el perímetro. Lo intenté, doña Inés. Le mandé mensajes desde el teléfono de mi sobrina, pero creo que nunca le llegaron. El señor Adrián es meticuloso, revisa cada rincón, cada dispositivo de esta casa. Yo tengo familia en Oaxaca que depende de cada peso que envío. Si él me echa, ellos no comen. Pero esto ha cruzado un límite que mi conciencia no puede ignorar. No puedo ser cómplice de un asesinato. Un ruido seco proveniente del interior de la mansión, como una puerta pesada cerrándose, hizo que Ximena diera un salto hacia atrás. El pánico volvió a apoderarse de sus rasgos. Tengo que entrar antes de que sospechen. Por favor, doña Inés, se lo suplico, no cruce ese umbral. Váyase a un hotel, regrese a Taxco, desaparezca. Llame a la policía si quiere, pero no se entregue en bandeja de plata. No puedo irme sin mi hija, respondí con una firmeza que nació de mis entrañas. Si antes era una madre preocupada, ahora era una mujer lúcida ante el peligro. Si Valeria está en riesgo, no voy a dejarla a merced de ese depredador. Ximena me miró con una mezcla de admiración y espanto.
Entonces, sea astuta. Si decide entrar, grabe todo. Use su teléfono, esconda el micrófono en su bolso, lo que sea. Necesita pruebas de lo que ese hombre es capaz de decir cuando cree que nadie lo escucha. Antes de que pudiera añadir algo más, Ximena recuperó la bolsa de basura y huyó hacia la entrada lateral, desapareciendo tras los muros de concreto pulido. Me quedé sola en la acera, sintiendo que el mundo que conocía se desmoronaba. Miré la mansión, esa construcción moderna y gélida ya no era un hogar. Era una trampa mortal diseñada para devorarnos. Sus ventanas oscuras me observaban como ojos vacíos, y el portón negro se antojaba como la boca de una fiera. Pero allí dentro estaba mi sangre, mi Valeria, drogada y manipulada por un hombre que solo veía en nosotras una transacción financiera. Si huía ahora, ¿qué sería de ella? Saqué el teléfono de mi bolso con manos que, aunque temblaban, se movían con propósito. Abrí la aplicación de grabación de voz y presioné el botón rojo. El segundero empezó a correr en silencio. Guardé el dispositivo en el compartimento exterior de mi bolso, asegurándome de que el micrófono quedara orientado hacia afuera. Respiré hondo, me persigné y caminé hacia el intercomunicador. Amigos, cada historia que les narro requiere valentía para ser contada. YouTube solo se las mostrará si nos apoyan con su suscripción. Toquen el botón rojo, activen la campana y acompáñenos en esta búsqueda de justicia. Es un gesto pequeño que significa mucho para nosotros. Presioné el botón. Tras un zumbido eléctrico y una pausa que pareció eterna, la voz de Adrián emergió, suave y perfectamente modulada, destilando esa falsa calidez que ahora me resultaba repulsiva. Suegrita, qué sorpresa tan grata. Se adelantó un poco, pero pase, por favor. El portón se abrirá ahora mismo. El metal se deslizó con un murmullo hidráulico. Caminé por la entrada principal sintiendo que cada paso me acercaba más a mi propia tumba, pero no bajé la cabeza. La puerta doble de madera fina se abrió antes de que pudiera tocar. Adrián me esperaba en el umbral, vestido con un pantalón gris de corte impecable y una camisa de lino blanco que exudaba una riqueza insultante. Su cabello estaba peinado con precisión milimétrica y su reloj de lujo destellaba bajo la luz del vestíbulo. Suegrita querida, es un honor tenerla aquí, y dijo con esa voz aterciopelada. Se inclinó para besar mi mejilla y el aroma de su perfume caro, con notas de sándalo y especias, me revolvió el estómago. Valeria se pondrá radiante al verla. Ha contado los minutos para este reencuentro. Pase, está en su casa. Entré al recibidor. El mármol italiano bajo mis pies estaba tan pulido que parecía un espejo negro. Del techo altísimo colgaba un candil de cristal que proyectaba sombras afiladas. En las paredes, cuadros de arte abstracto, manchas de color sin alma, confirmaban que en esa casa todo era apariencia y precio, nada de valor real. ¿Dónde está mi hija?, pregunté, esforzándome para que mi voz sonara como la de la maestra jubilada que él creía que yo seguía siendo. Arriba, poniéndose bella para nuestra cena, respondió Adrián mientras cerraba la puerta tras de mí. El eco metálico del seguro al activarse me produjo un escalofrío. Ya sabe cómo son las mujeres en su estado, cada detalle debe ser perfecto. ¿Le apetece algo de beber mientras esperamos? Tengo un Chardonnay californiano que le encantará. Solo agua, gracias, respondí de inmediato, recordando la advertencia de Ximena sobre el dopaje. Adrián sonrió, una curva de labios que no llegaba a sus ojos gélidos. Por supuesto. Qué olvidadizo soy. Usted siempre ha preferido la sencillez, ¿no es así? Tan auténtica, tan de pueblo. Ese de pueblo sonó como un escupitajo envuelto en seda. Lo seguí hacia la estancia principal, un espacio vasto con ventanales que daban a un jardín iluminado artificialmente. Los muebles eran piezas de diseño minimalista, fríos y probablemente incómodos. Tome asiento, indicó señalando un sofá gris. Iré por su agua y le avisaré a Valeria que su madre ya está aquí.
Ximena está preparando un banquete, salmón noruego, risotto con esencia de trufa y de postre, un pastel de 3 leches que ella misma horneó. Todo para celebrar la vida que viene en camino. Se retiró hacia la cocina, dejándome sola en esa sala que se sentía más fría que una cripta. Mis ojos empezaron a escanear el lugar, ya no con curiosidad, sino con la precisión de quien busca una salida en un incendio. En una pared lateral vi una serie de fotografías enmarcadas. Me levanté y me acerqué a ellas. Eran retratos de la pareja en viajes por el mundo, la Torre Eiffel, Times Square, playas exóticas. Sin embargo, al observar con detenimiento, noté la progresión del horror. En las fotos de hace 5 años, Valeria irradiaba vida. En las más recientes, su sonrisa era una mueca forzada, sus ojos estaban huecos y su cuerpo se volvía cada vez más frágil. Era la crónica de una destrucción documentada en marcos de plata. Hermosos recuerdos, ¿verdad? La voz de Adrián me hizo sobresaltar. Había regresado sin hacer el menor ruido. Estaba a apenas 1 metro de distancia, sosteniendo un vaso con un líquido transparente. Aquí tiene su agua, suegrita, dijo extendiéndome el vaso con esa sonrisa que ahora me parecía la de un verdugo. Tomé el vaso, pero me cuidé de no beber. Gracias. Han viajado mucho, se ve que han disfrutado. Oh, sí. A Valeria le fascinaba viajar, aunque últimamente ha preferido el retiro. Con el embarazo, el médico fue muy estricto, nada de aviones, nada de esfuerzos. Ha estado tan delicada que apenas sale. Pero es lo mejor, ¿no cree? Una mujer debe estar resguardada en su hogar cuando espera un hijo. Había algo profundamente siniestro en cómo se refería a ella, como si fuera una propiedad privada bajo llave. Me gustaría verla ahora mismo, dije con firmeza. Si está arriba, puedo subir a saludarla. La expresión de Adrián se endureció un instante antes de recuperar su máscara. Mejor aguardemos aquí. Ya debe estar bajando. Mientras tanto, beba su agua. Un viaje de 3 horas desde Taxco a su edad debe ser agotador. No queremos que se sienta mal durante la cena. Simulé llevar el vaso a mis labios, pero no ingerí ni una gota. Estoy bien, el camino fue tranquilo, respondí cortante. Taxco, dijo Adrián de repente, mirando hacia el jardín. Un lugar tan pintoresco, tan colonial. Esa casona suya debe ser una joya en el mercado actual, especialmente con el auge de los hoteles boutique. ¿Nunca ha cruzado por su mente la idea de venderla? Mi sangre se heló. Ximena tenía razón, sus ojos estaban puestos en mis muros. Jamás, sentencié. Esa casa ha pertenecido a mi familia por generaciones. No está a la venta. El día que yo no esté, será el legado de Valeria. Adrián se giró hacia mí y por un segundo, la oscuridad asomó en sus ojos, una mirada calculadora y fría que desapareció en un parpadeo. Por supuesto, entiendo perfectamente el valor sentimental. Aunque, bueno, los bienes materiales son para servirnos, ¿no? Lo más importante es la seguridad de la familia. Se sentó frente a mí, inclinándose con una confianza predadora. De hecho, Valeria y yo hemos estado hablando sobre el futuro. Queremos tener todo en orden para el bebé, testamentos, seguros, planificación sucesoria. Pensamos que sería prudente que usted también actualizara sus documentos. A su edad, es vital tener todo bajo control, por si ocurre lo inesperado. Ahí estaba la trampa. Querían presionarme para firmar mi propia sentencia de muerte esa misma noche. Mis asuntos están en perfecto orden, respondí con una frialdad que pareció sorprenderlo. De hecho, la semana pasada estuve con el licenciado Navarro en Taxco revisando cada cláusula. Vi un destello de irritación en su rostro. Vaya. ¡Qué previsora! Supongo que Valeria sigue siendo su única beneficiaria, ¿verdad? Antes de que pudiera contestar, el sonido de pasos inseguros en la escalera interrumpió la tensión.
Me giré y vi a mi hija bajando lentamente, aferrada al pasamanos con una fuerza desesperada, como si el suelo fuera a desaparecer bajo sus pies. Verla en persona fue un golpe físico. Llevaba un vestido de maternidad color beige holgado que acentuaba su palidez cadavérica. Estaba tan consumida que la tela colgaba vacía sobre su vientre. No había rastro de embarazo. No había bebé. Ximena decía la verdad. Mamá, susurró Valeria con una voz que era apenas un suspiro. Viniste. Corrí hacia ella y la estreché entre mis brazos. Al tocarla, sentí sus huesos bajo la tela. Olía a una mezcla de antisépticos y químicos, nada que ver con su esencia de siempre. Su cuerpo estaba lacio, sin energía. Mi amor, mi vida, le susurré al oído. Estoy aquí. No te voy a soltar. Valeria se apartó con movimientos lentos, casi robóticos. Sus pupilas estaban dilatadas, su mirada perdida en algún punto inexistente. Estaba claramente bajo el efecto de sustancias. Yo también te extrañé, dijo con un tono plano. Gracias por venir a celebrar y por lo del bebé. Sus manos se posaron instintivamente sobre su abdomen plano, con una expresión de confusión desgarradora. ¿Por qué no pasamos al comedor? Intervino Adrián, tomando a Valeria del brazo con una presión que me hizo apretar los puños. La cena está servida. Suegrita, traiga su vaso. Vamos. Nos dirigió a un comedor formal, una estancia de madera oscura y velas aromáticas que parecía el escenario de una obra de teatro macabra. Adrián sentó a Valeria y luego me señaló mi lugar, quedando él en la cabecera, dominando la mesa. Perfecto, dijo frotándose las manos. Una cena familiar íntima, como debe ser. Ximena, trae el vino, por favor. La empleada apareció con una botella y una jarra de agua. Sus manos temblaban visiblemente. Al pasar a mi lado, sus ojos me lanzaron una última advertencia silenciosa. Adrián sirvió el vino para él y para Valeria. ¿Segura que no nos acompañará con una copa, doña Inés? Es una cosecha excepcional. Segura. El agua es suficiente. Como guste. Valeria, mi vida, un brindis, por tu cumpleaños, por nuestro futuro hijo y por tener finalmente a tu madre compartiendo nuestra mesa. Valeria levantó la copa mecánicamente. Yo alcé mi vaso de agua sin beber. Ximena empezó a servir los platos. El salmón y el risotto se veían impecables, pero para mí eran veneno puro. Díganos, suegrita, dijo Adrián mientras cortaba el pescado con precisión quirúrgica, ¿qué novedades hay en Taxco? ¿Sigue todo igual de pausado? Taxco está bien. Tuvimos muchos visitantes por las fiestas, respondí, ignorando su tono despectivo. Ah, sí, las tradiciones folclóricas, sonrió sin calidez. Supongo que ese tipo de turismo es pintoresco, pero no genera riqueza real. Nada comparado con lo que produciría un hotel de gran lujo cobrando en dólares. No todo en esta vida se mide en dinero, Adrián, atajé con firmeza. Desde luego que no, asintió, pero se trata de previsión. Me preocupa su situación allá. Una mujer sola en una casa tan grande, un tropiezo en las escaleras, un mal repentino y nadie que la auxilie en días. Sería una tragedia que se podría evitar si usted aceptara venir a vivir con nosotros a la capital. Podría ayudarnos con el bebé, aunque claro, para eso tendría que vender la propiedad de Taxco. No tiene sentido mantener un elefante blanco vacío. Es la decisión inteligente. Ya no se ocultaba. Estaba exponiendo su plan con una arrogancia absoluta. No voy a vender mi hogar, dije con toda la autoridad de mis años. De hecho, le comentaba al licenciado Navarro la semana pasada que estoy considerando hacer cambios definitivos en mi testamento. Eso captó su atención de inmediato. Se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los míos. ¿Ah, sí? ¿Y qué clase de cambios serían esos? Aquí estaba el anzuelo.
la provocación necesaria para que el monstruo mostrara su rostro. He decidido que, tras mi muerte, la casona será donada a la diócesis de Taxco. El obispo quiere convertirla en un museo de arte sacro. Mis padres eran muy devotos y creo que es la mejor manera de honrar su memoria. La transformación de Adrián fue instantánea y aterradora. La máscara de yerno perfecto se hizo añicos. Su rostro se desfiguró en una mueca de furia gélida. Se puso de pie con tal violencia que su silla golpeó el suelo con un estruendo. ¿Qué has dicho? Rugió con una voz que destilaba odio puro. ¿Vas a regalar millones de pesos a la iglesia? Estás senil, vieja estúpida. Valeria dio un grito ahogado, pero permaneció inmóvil, paralizada por el terror. Cálmate, Adrián, dije manteniendo la compostura, mientras mi bolso en el suelo seguía grabando cada palabra. Es mi propiedad y decido sobre ella. No me voy a calmar, gritó, acercándose a mí con paso amenazante. ¿Tienes idea de cuánto tiempo he invertido en esto? He pasado 2 años aislando a tu hija, quebrantándola, preparándolo todo para este momento. ¿Y ahora pretendes tirar mi esfuerzo a la basura? No es tu esfuerzo, es tu crimen, respondí. Y esa casa nunca será tuya. Adrián llegó hasta mi silla, su sombra cubriéndome por completo. Esa casa es mía. Lo planeé desde el primer día que supe que Valeria tenía una madre viuda con tierras valiosas. Todo ha sido un plan maestro, y no voy a dejar que una vieja obstinada me lo arruine. Ricardo, detente. Gimió Valeria débilmente, pero él la ignoró, sus ojos fijos en mí con una promesa de muerte. ¿Sabes qué? Dijo Adrián, acortando la distancia entre nosotros con una lentitud predadora. Ya no me interesa esperar a que termine la cena. Ni siquiera me importa montar el escenario para que parezca un accidente fortuito. Esa casona va a ser mía, y si tengo que eliminarte aquí mismo para acelerar el proceso, lo haré sin pestañear. Fue en ese preciso instante cuando el silencio de la mansión fue pulverizado. La puerta principal se abrió de par en par con un estruendo violento. Un destacamento de la policía, compuesto por 5 oficiales con chalecos antibalas y armas reglamentarias desenfundadas, irrumpió en el comedor con una precisión quirúrgica. Detrás de ellos, con paso firme y rostro severo, apareció el licenciado Navarro, mi abogado de Taxco, a quien Ximena había contactado siguiendo mis instrucciones mientras yo aún recorría la carretera hacia la capital. «¡Policía! Nadie se mueva. Manos arriba y aléjese de la señora ahora mismo», ordenó el oficial al mando. Adrián se quedó petrificado, como una estatua de sal. Vi cómo su rostro atravesaba una metamorfosis frenética, de la furia asesina al shock, de la incredulidad al pánico más puro. Levantó las manos con una lentitud que denotaba su derrota, aunque intentó recuperar su máscara una última vez. «Esto es un malentendido lamentable», comenzó a decir, modulando esa voz sedosa que tanto daño nos había hecho. Solo estábamos teniendo una diferencia de opiniones familiar, algo sin importancia. «Lo tenemos todo registrado, señor Hernández», lo interrumpió el oficial con desprecio. «Amenazas de muerte directas, confesión de manipulación psicológica e intento de fraude patrimonial. Todo consta en la grabación en tiempo real que el departamento recibió hace 20 minutos». Miré de reojo mi bolso en el suelo. No me había percatado del momento exacto, pero Ximena, con una astucia admirable, se había acercado a mi bolso mientras fingía servir los platos, enviando el audio a las autoridades y al licenciado Navarro. 2 oficiales inmovilizaron a Adrián y le colocaron las esposas. Él empezó a forcejear, perdiendo cualquier rastro de elegancia, gritando con una voz desencajada por el odio. «Es mi esposa. Todo lo que hay aquí me pertenece. Esa casa es mía por derecho. Ya has vivido demasiado, vieja maldita. Deberías estar bajo tierra». Me puse de pie, ignorando sus insultos con una dignidad gélida, y corrí hacia Valeria, que lloraba en un silencio desgarrador.
La estreché contra mi pecho mientras los oficiales sacaban a rastras a Adrián. Sus alaridos de rabia resonaron en la sala vacía hasta que se perdieron en la calle. Un paramédico entró de inmediato para evaluar a mi hija. Está bajo los efectos de sustancias, confirmó tras una revisión rápida de sus pupilas y pulso. Necesita ser trasladada a un hospital de inmediato para una desintoxicación y un perfil toxicológico completo. Iré con ella, sentencié. No volverá a estar sola ni un segundo más. En el hospital, los análisis confirmaron lo que Ximena me había advertido. Valeria había sido drogada sistemáticamente con benzodiazepinas durante meses, quizá años. No había rastro de embarazo, nunca existió tal bebé. Adrián había inventado la gestación, usando los zapatitos rosas como un cebo cruel para atraerme a su terreno y forzarme a ceder mi patrimonio. Durante las semanas siguientes, mientras Valeria atravesaba un proceso de desintoxicación doloroso y terapia intensiva, la investigación judicial sacó a la luz la verdadera identidad del monstruo. Adrián Hernández no era ningún consultor financiero, era un estafador profesional con un historial delictivo que abarcaba 3 estados. Se había casado con Valeria tras una investigación meticulosa de nuestra familia, detectando el valor de la propiedad en Taxco. Su plan fue una obra de ingeniería del mal, ganarse su confianza, aislarla, anular su voluntad mediante fármacos y, finalmente, deshacerse de mí para heredar la casona y el seguro de vida. 3 meses después de aquella noche, Valeria y yo regresamos finalmente a Taxco. Ella necesitaba sanar lejos de la sombra de Interlomas, en el lugar donde nació su luz. La primera mañana que despertó en su antigua alcoba, con la caricia del sol entrando por la ventana y el repicar de las campanas de Santa Prisca llamando a misa, me miró con una lucidez que me devolvió la vida. «Mamá, perdóname», murmuró con lágrimas en los ojos. «Por haberle creído, por haberme alejado tanto de ti, la interrumpí, abrazándola con toda la fuerza de mis años. No fue tu culpa, mi amor. Fuiste víctima de un depredador. Pero eso se terminó. Esto no es venganza, es consecuencia de sus propios actos. Hoy, 6 meses después, veo a Valeria recuperar su esencia poco a poco. Ha recuperado peso, el brillo ha regresado a su mirada y ha vuelto a sonreír. Aunque las pesadillas persisten y la terapia continúa, ella es libre. Adrián fue sentenciado a 15 años de prisión por intento de homicidio, fraude agravado y violencia doméstica. Mientras escribo estas palabras, sentada en el portal de mi casona viendo cómo el sol se oculta tras las montañas de Guerrero, veo a mi hija en el jardín, cuidando las bugambilias que tanto ama. A veces, el peligro más letal no viene de un extraño en un callejón oscuro, sino de quien jura amarnos mientras afila el cuchillo a nuestras espaldas. Pero mi hija no estaba perdida, solo estaba prisionera de una mentira, y el amor de una madre fue la única llave capaz de romper los cerrojos. Si esta historia les ha recordado la fuerza de la justicia, suscríbanse al canal y compartan sus reflexiones en los comentarios. Mañana traeremos un nuevo relato de dignidad y consecuencia. Nos vemos entonces.